Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A nombre de la Facultad de Arquitectura y la Biblioteca Liliana Margarita Guzmán y García, agradezco mucho la presencia aquí de todas y todos, y agradezco mucho la presencia del autor, el maestro Lorenzo Rocha. Hoy tenemos el gusto de presentar su libro Comunidad en Obra, la construcción de los espacios sociales. Contamos con la presencia de nuestra secretaria académica, la arquitecta Isaura González, que ya casi es maestra. La maestra Isaura González, y nuestra representante del CEAUP, nuestra coordinadora del CEAUP, la doctora Lourdes Díaz. No sé si Lorenzo quiere decir unas palabras para comenzar. No. Bueno, solamente también quiero agradecer que hayan venido el día de hoy, también pues sobre todo a la facultad por otorgarme el privilegio de hablar en esta biblioteca que conocí desde que soy estudiante. Me da muchísima ilusión pensar que estoy hablando y que detrás de mí está el mural de Matías Geritz. Es así como lo que hubiera soñado cuando llegué aquí cuando tenía 18 años. Y pues nada, el tiempo pasa, he publicado este libro y estoy pues a la expectativa de los comentarios que pueden hacer mis colegas expertas, y desde luego al final de sus intervenciones me encantaría que el público hiciera las preguntas que considere pertinentes. Bueno, yo quisiera agradecer mucho al autor, al maestro Rocha, por haberme invitado a comentar este libro. Me siento muy honrada. Comienzo. Este libro, esta presentación de este libro, Comunidad en Obra, la construcción de espacios sociales, de Lorenzo Rocha, de la editorial Turner Noema. Es un libro de edición cuidadosa y bella. Resalta que comienza con 32 páginas con imágenes de varios autores. Se trata de algunas fotos de obras arquitectónicas, intervenciones del espacio, exposiciones en galerías y diagramas. Las imágenes, impresas a color en buena definición y papel de alta calidad, están acompañadas al pie con sus referencias completas. Sabemos de quién es la obra, la fotografía en su caso y el año que se realizó, así como la propiedad de los derechos. Sin embargo, no tienen número de imagen ni ningún otro tipo de indicador, pero la atención con la que se han elaborado los pies de página no me deja duda de que se trata de una omisión intencional. Estas 24 imágenes abren el libro como una invitación a mirarlas, a analizarlas, intentar encontrarles una relación entre ellas. ¿Qué nos dicen del texto que les sigue? Y se las muestro. Son estas imágenes que abren justamente el libro. En la lectura de los siguientes capítulos aparecerán mencionadas, y aunque parecieran guardar una secuencia, no lo hacen. La serendipia de su búsqueda obliga a repasarlas, buscarlas, volver a verlas todas, como un mecanismo de búsqueda de coincidencias entre ellas, o quizá de diferencias. Estas fotografías son también la antesala de un libro lleno de referencias, de lecturas interesantes desde la práctica arquitectónica y urbanista a la filosofía, la antropología, la sociología y otras disciplinas, con autores como Giorgio Agamben, Bruno Latour, Gil Lipovetsky, Judith Butler, Sigmund Freud y otros, algunos con mayor o menor detalle. Hablaré más a detalle de un par. El libro está dividido en 6 capítulos, que a su vez se descomponen en varias secciones. Creo que una idea que atraviesa esta lectura es que, y cito al autor, la teoría de la arquitectura también es una herramienta útil para la práctica. Utilizada de manera adecuada, es capaz de iluminar las áreas oscuras de la conceptualización y posterior construcción de espacios, tanto arquitectónicos como urbanos. Cierro la cita. Es también una crítica al quehacer arquitectónico actual, regido por 2 factores éticos importantes que el autor define como el factor alimenticio en primer lugar, o la necesidad de tener una retribución económica dentro del mundo contemporáneo marcado por los ritmos capitalistas, y en segundo lugar el efecto dominó, escudado bajo la frase «si no lo hago yo, lo hará otro», cada vez que un arquitecto se ve obligado a realizar un proyecto éticamente cuestionable. El primer capítulo, titulado Comunidad en Obra, comienza reflexionando acerca de la inevitabilidad de vivir en comunidad y la teoría de la comunidad desobrada de Jean-Luc Nancy. Esta comunidad, a la que apela Nancy, del francés de Surrey, aunque acostumbramos citarla en su transliteración
literal al español como desobrada, se traduciría más bien como una comunidad inoperante, esa sociedad que rechaza la idea de que puede ser producida a través del trabajo y se erige como una conjunción de creación espontánea, inacabada, no trabajada. Es una idea de una sociedad que se aleja de los ideales marxistas. La noción de comunidad se verá cuestionada a lo largo de este libro a través de diferentes marcos teóricos. El primero, que permite Nancy, es el cuestionamiento, acaso cierto, de que es inevitable vivir en comunidad. Nos encontramos permanentemente formando nuevas comunidades al vivir en ciudades, unirnos en el campo laboral y otras actividades. Pues esta idea de Nancy, de la comunidad idónea, es que la comunidad idónea es la que está en obra. Y así nos encontramos con estas comunidades que todo el tiempo se están formando, y es esta idea la que le da título al libro. El capítulo cuarto, titulado La victoria de la igualdad en el mundo moderno, otra lectura de la condición humana, es el centro físico del tomo, pero funciona también como un eje del discurso, como el mismo autor me hizo notar. Voy a confesar. Este capítulo confronta dos ideas centrales. Por un lado, la teoría de Hannah Arendt en su libro La condición humana, en el que define los espacios de aparición como productores del orden social. Estos son los espacios en los que los diversos seres singulares se encuentran, se relacionan y componen mundos en común, tanto espacial como temporalmente. Esta idea se contrapone a la presentada por Michel Foucault en su libro Vigilar y Castigar, de los espacios de vigilancia, esos recintos panópticos que son sitios de permanente observación en los que la norma es el medio de relación. Mientras que Arendt cree en la libre asociación, Foucault, y cito al autor, considera la igualdad como resultado de control, dos visiones opuestas y complementarias de un mismo asunto. Esta visión doble imita el análisis de las dualidades como lo público, lo privado, lo común y lo individual. Esta exploración la encontraremos en los ejemplos concretos que presenta el autor para cuestionar la práctica arquitectónica, como el Hogar Obrero, proyecto de 1932 de los arquitectos Carlos Francetti y Andrés Justo, hasta una nueva generación de arquitectas jóvenes en México como Tatiana Bilbao y Rosana Montiel. En este estudio de dualidades me queda, sin embargo, la duda. ¿Se trata de un texto optimista o pesimista? Creo que se debate en esa dualidad. Las conclusiones del libro regresan a Jean-Luc Nancy y esta idea de la búsqueda del sentido como el fin último de la comunidad. El autor nos dice que, y cito al autor, debemos de dejar de imaginar la ciudad idealizada y concentrarnos en el fenómeno urbano presente. Fin de cita. En la abundante oferta de arquitectos egresados cada año, debemos de dejar de preocuparnos por esta arquitectura sin arquitectos y, como bien propone el autor de manera muy interesante, comenzar a enfocarnos en los arquitectos sin arquitectura. Esta afirmación me parece, sin embargo, llena de optimismo. En un libro que defiende la teoría sobre la práctica, la reflexión sobre la acción y lo común sobre lo privado. Se trata sin duda de una afirmación optimista, pues concluye, y esta es la última frase del libro: la obra común es la comunidad misma, que su objetivo no es más que el mantener a las personas unidas y que la arquitectura y el urbanismo no deben hacer más que proveer los espacios para que esto suceda. Muchas gracias por su presentación y luego te voy a pedir que nos cuentes si tú ves esto del lado optimista o pesimista, más desde Foucault. ¿Tú con quién te quedarías? ¿Con Foucault o con Arendt? Es una duda que me queda. Gracias, lo diré después. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a plantear, aquí preguntas que me surgieron a partir de esta lectura, porque creo que también de eso va esto de las reflexiones, ¿no? Entonces me voy a centrar en 3 puntos porque me surgieron muchas preguntas, algunas se fueron contestando en el camino y el autor y Lorenzo nos plantea cómo pueden contribuir la arquitectura y el urbanismo para poner en obra la comunidad, cómo dotar de sentido el espacio común. ¿Es posible transformar la vivienda actual en un producto social cooperativo? Y entonces aquí me surgió la pregunta de ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en la construcción de los espacios sociales?
Y la planteo porque aquí en la Facultad de Arquitectura, pues uno de los ejes de esta gestión es el género, ¿no? Y ir transversalizando la perspectiva de género en la enseñanza. Para ello, pues yo lo que traté fue rastrear un poco en estos ejemplos que el autor nos pone, pues habla de las cooperativas para la construcción de vivienda como un medio para facilitar el acceso a una vivienda digna para las personas de escasos recursos, ¿sí? En el que el financiamiento de la tierra se da por medio del acceso al suelo público concesionado por el Estado para los proyectos, con el apoyo a fundaciones religiosas y programas de cooperación internacional. Entonces, pues utilizando los mismos ejemplos que cita Lorenzo, a los que se refiere en el libro, dice, yo pongo, ¿no? En el caso del movimiento cooperativista surgido en 1844 en Rochdale, Inglaterra, en esta organización, antes de que se permitiera el sufragio universal, ¿sí?, y las mujeres pudieran ejercer su derecho al voto, surgió la primera mujer que formó parte de una cooperativa, que fue una tejedora llamada Eliza Bearley. Ella se formó en la fila de trabajadores para entregar una libra esterlina, ¿sí?, y poder convertirse en miembro pleno de derecho de la Sociedad Cooperativa Equitativa de Pioneros de Rochdale. Y en este tiempo hay que destacar que las mujeres no tenían aún derechos legales ni civiles en el Reino Unido y eran excluidas de la participación económica igualitaria en la sociedad. Entonces esta aportación de la libra esterlina, que equivalía a casi una semana y media de salarios, tenía que ser aportada por el jefe de la familia. Otro ejemplo que nos cita el autor al que él refiere es la cooperativa para la construcción de viviendas y la asistencia social de obreros argentinos, y en este caso menciona al Hogar Obrero, esta organización cooperativa sin ánimo de lucro que ha contribuido a la construcción de más de 5.000 viviendas en sus 105 años de operación. Y también más adelante menciona a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda con Ayuda Mutua. ¿Qué encontré de estas cooperativas? Bueno, encontré por ahí un artículo escrito por Valeria Mutuberia Lazzarini y María Florencia Rodríguez, donde estas autoras reflexionan acerca de los aportes y las posibilidades que abren las experiencias autogestivas y cooperativas de vivienda, tomando en cuenta las miradas de Adriana Kraiman e Isabel Cervoni, ambas mujeres cooperativistas, integrantes de estas organizaciones en la actualidad. Estas mujeres plantean la necesidad de que la cotitularidad, pues generalmente el hombre jefe es del hogar, es el titular de la vivienda, ¿no? Sin embargo, la cooperativa ha sido construida fundamentalmente por mujeres, pues los hombres salen a trabajar 8 horas. Además, hay también jefas de hogar solas a cargo de sus hijos. Entonces, las horas cooperativistas de la comunidad en obra, ¿sí?, las que ponen las horas para construir las viviendas, son horas de trabajo femeninas. En el caso de la cooperativa Palo Alto, en la Ciudad de México, Pablo Landa, en un artículo publicado en Bitácora, dice que las mujeres han tenido un papel clave en la construcción. Ellas son líderes de su comunidad, orgullosas, al igual que en los ejemplos de Argentina y Uruguay. Los hombres salen a trabajar, mientras las mujeres lo hacen desde sus casas. Ellas son las que desarrollan las estrategias de construcción y cooperación y se convierten en autoridades locales. Bueno, este tema de la participación de las mujeres en la producción del espacio habitable ha sido ampliamente abordado por la doctora Ángela Guiglia, de la UAM Iztapalapa, en su libro Habitar, el habitar y la cultura, perspectivas históricas y de investigación, donde dice que las mujeres juegan un papel fundamental en la producción de la vivienda de autoconstrucción en las orillas de las ciudades, donde se producen procesos de urbanización no planificados. Ellas impulsan a sus maridos para ir a buscar un terreno donde fincar, se organizan para establecer condiciones mínimas de habitabilidad en las casas en construcción y después para pedir los servicios básicos, mercados, las escuelas y las iglesias. Y bueno, hasta ahí este tema, que pues da para mucho a partir de las propias planteamientos que hace el autor. Segundo tema, bueno, cito al autor, dice: si quisiéramos ser parte de la solución de los grandes problemas de las ciudades subdesarrolladas, deberíamos evaluar la propia educación y el ejercicio de nuestra profesión. Y bueno, leo con gusto que en el capítulo Más que un espacio de la arquitectura ambiciosa, pues se refiere al plan de estudios del autogobierno de nuestra facultad, como uno de los antecedentes directos de la corriente social en la arquitectura mexicana. En este sentido, vale la pena recordar, y esto lo narra muy bien Víctor Arias en el ensayo introductorio de las revistas del autogobierno, que son parte de la colección Raíces Digital, que en el contexto del movimiento estudiantil de 1968, los miembros de la comunidad de la entonces Escuela Nacional de Arquitectura levantaron sus voces para lograr un nuevo profesional de la arquitectura, acorde con los problemas sociales, pues ya hace más de 50 años, ¿no?, que esta pregunta se planteó en esta facultad, como el fenómeno de los asientos irregulares en las periferias urbanas, que rebasó la capacidad de las instituciones gubernamentales de manera contundente en la década de los 70.
Con el surgimiento del autogobierno de arquitectura, pues un nuevo aire sacudió a la enseñanza en esta facultad, al tener como principal objetivo el generar conocimientos dirigidos a entender la realidad nacional por medio de la práctica de los estudiantes y profesores con comunidades reales en colonias populares y zonas rurales. Los profesores del autogobierno se plantearon esta pregunta: ¿cómo un estudiante puede diseñar una vivienda de interés social cuando no se conoce este tipo de arquitectura? Y concluyeron que no se puede proyectar sin estar con la comunidad. Es así que en esta facultad el autogobierno planteó trabajar la parte social y arquitectónica con la gente desde el inicio, además de incidir en el diseño de políticas a escala estatal, federal e incluso internacional. Y los profesores y alumnos del autogobierno han sido fundadores de asociaciones civiles y cooperativas. Las aportaciones de la enseñanza a la enseñanza de la arquitectura con compromiso social son reconocidas a nivel nacional e internacional. El autor refiere el trabajo de arquitectos como Oscar Hagerman, sin duda un bastión en la arquitectura participativa, también programas de Infonavit, la Sociedad Hipotecaria Federal, como Mejorando la Unidad y un cuarto más, y también a las arquitectas Rosana Montiel, Tatiana Bilbao y la Oficina de Arquitectura de LESC y la COLE en Barcelona. Bueno, aquí la invitación es a que ahora que eres parte del equipo de la facultad, te acerques y conozcas los grupos de trabajo que realizan proyectos que conllevan procesos de participación ciudadana para atender las necesidades de comunidades y grupos vulnerables. Tenemos al Laboratorio de Vivienda, dirigido por Alejandro Suárez Parellón, Ernesto Alba, René Flores y Mariana Borja, que, pues de acuerdo a lo que ellos ponen en la página, en su propia página web, es un espacio integrado por profesores y alumnos que tiene objetivos académicos de investigación y de aplicación práctica para producir conocimientos sistematizados sobre la producción habitacional y su relación con la ciudad. Y bueno, en varios talleres de la licenciatura de arquitectura, no voy a entrar en el urbanismo, paisaje y diseño, si no acabamos con muchos ejemplos que hay interesantes, se llevan a cabo ejercicios académicos que buscan atender problemáticas reales de la mano de la comunidad. Me voy a referir a ejemplos recientes que se han desarrollado desde que regresamos a actividades presenciales, como el mejoramiento urbano de la exhacienda del hospital en Cuautla, en la que participaron varios talleres y el área de extensión universitaria, y otro proyecto, también participaron ahí urbanismo y arquitectura de paisaje, el proyecto para un centro comunitario en la colonia Guerrero, del taller 3, los proyectos para el municipio de Misantla en Veracruz, donde viajaron más de 180 alumnos del taller Juan O'Gorman, que visitaron varias comunidades, o el seminario de titulación experimental, donde los alumnos se acercan a la realidad social del país a partir del trabajo en pequeñas localidades donde realizan desde el diseño hasta la construcción, incorporando las demandas específicas de los habitantes, a partir de su participación directa. Bueno, estos son tan solo unos ejemplos de lo mucho que sucede en esta facultad en relación a la construcción de los espacios sociales y bueno, esperemos que pronto vayas, ahora que ya te tenemos aquí, porque también sabemos que hasta hace 3 meses no estabas aquí en esta facultad. En tercer lugar, regreso a los arquitectos mexicanos mencionados en el libro, a saber, Enrique Ortiz, Luis López Lera, Luis Sánchez de Carmona, Gustavo Romero, Oscar Hagerman, Rafael López Rangel, José Villagrán, Alberto González Pozo, Jorge Andrade, María Isabel Arbezu, Rosana Montiel, Tatiana Bilbao, el colectivo Apredeslep de Guillermo González, Rodrigo Escandón y Ricardo Rox, Ángel Mercado y Jorge Olivares. Debo decir que eché en falta varios profesores de esta facultad, de los que voy a mencionar a 4 únicamente. A Carlos González Lobo, quien a lo largo de su vida desarrolló proyectos y sistemas de construcción participativos y es un referente en México y Latinoamérica. A José María Gutiérrez Trujillo, pues egresado de esta facultad, quien decía que en nuestras ciudades latinoamericanas la constructora Pueblo es la que más metros cuadrados ha edificado y fue un impulsor de la figura del arquitecto de barrio para que se brinde asesoramiento técnico a la vivienda popular, con arquitectura sin arquitectos. Precisamente Chema Gutiérrez decía que pues teníamos que estar los arquitectos en esas realidades también nacionales, ¿no? Bueno, impulsó políticas públicas, en fin. La doctora Lourdes García Vázquez, formada en el autogobierno, quien desde que era estudiante ha asesorado a organizaciones sociales para que mejoren sus condiciones de vida y coordina el laboratorio Hábitat Social, Participación y Género, y desde luego la doctora Estefanía Chávez, impulsora de la perspectiva de género desde el urbanismo, ¿no? Quien a propósito de la participación de la mujer en la ciudad, en una entrevista dijo: las mujeres tenemos una participación importante en la humanización de la ciudad, en establecer diálogo con la población. Podemos ayudar en los barrios, en las calles, en los grupos de comunidades, en las juntas de vecinos y también desde los sectores público, privado y social. Desde luego hay muchos colegas jóvenes que forman parte de la planta docente y trabajan estos temas, cuyo nombre no mencionaré en este momento, pero bueno, ahí es la invitación nuevamente a
ir conociendo a todos estos colegas que, bueno, nosotros hemos quizá tenido la oportunidad porque tenemos más tiempo aquí en la facultad, ¿verdad? Y nos vamos enterando de todo lo que finaliza. Para finalizar, pues yo difiero de esta afirmación, ¿no?, de que la comunidad ha sido desobrada. La comunidad está en obra. Aquí el punto es donde centramos la mirada. En este libro tú has puesto la mirada en las personas y en cómo la arquitectura y el urbanismo, y yo agregaría también la arquitectura de paisaje y el diseño industrial, pueden ser agentes que contribuyan a la recuperación de la operatividad en la comunidad, porque señalaba Sandra, ¿no? Esto desde luego hay que celebrarlo y agradecerte que para comentar este libro tuve que releer varios textos, hacer otras lecturas rápidas y recordar a destacados colegas y destacadas colegas, como los 4 que eché en falta, a los que admiro y he tenido la oportunidad de conocer en diferentes etapas de mi vida profesional. Y pues también decir que es un libro de una lectura muy agradable, ¿sí? Y eso pues también hay que agradecerlo, porque yo creo que para los estudiantes es un muy buen material de consulta que los puede acercar a estas temáticas en esta facultad, pues donde hay un trabajo muy importante para trabajar con la comunidad en la obra. Muchas gracias. Muchas gracias Lorenzo por invitarme a presentar tu libro. Muchas gracias a todos por estar aquí. Pues yo quiero empezar esta presentación por redactar, bueno, más que redactarles, por comentarles una anécdota. Y la anécdota es cómo conocí a Lorenzo Rocha. Resulta que un día paseando por los pasillos de la Gandhi, me encontré con un libro que decía Arquitectura crítica, proyectos con espíritu inconformista. Luego me llamó la atención el término crítica, y le dije, para que un autor ponga arquitectura crítica se necesita estar confiado en ello, ya que es un concepto polisémico, escurridizo, es muy escurridizo, y en estas épocas siglo XXI hasta riesgos. Hasta muchas veces se ha dicho que ya no hay crítica en la arquitectura y no debería haber crítica en la arquitectura, algo que yo no estoy de acuerdo, pero me llamó la atención este título de arquitectura crítica. Después de leerlo, quedé de acuerdo con el autor, con los fundamentos que expone en su libro, y lo puse en el estante de los libros como de los libros amables, de los libros que voy a recurrir después de haberlo leído en otras ocasiones. Y esa oportunidad se dio, y aquí el enlace, con las artesanas de tostadas de maíz de San Cristóbal de las Casas. Van a decir ustedes, ¿y qué tiene que ver las artesanas de tostadas de maíz de San Cristóbal de las Casas con el libro de arquitectura crítica? Pues resulta que esta comunidad, una comunidad colectiva, construyó su casa, su taller, en un lugar que se llama, en Teopisca, en la ciudad de Teopisca, en los Altos de Chiapas, y los construyó con este espíritu colectivo, con este espíritu social. Y cuando yo fui a ver la Casa de Barro, me encantó la Casa de Barro, es decir, me gustó como una expresión estética, como una expresión arquitectónica. Y dije, ¿cómo es posible que esto que está en un pueblo ahí olvidado en la sierra se tiene que conocer, se tiene que dar a conocer, y lo tengo que difundir y dar a conocer? Y empecé luego a escribir, bien entusiasmada, escribir un artículo, cuando en eso reflexiono y digo, esto yo ya lo he leído, estas prácticas yo ya las he leído en algún libro, y resulta que ese libro era de arquitectura crítica de Lorenzo Rocha. Interrumpí la escritura de ese artículo, ya no les voy a decir por qué, ¿verdad? Y después me nombran coordinadora del CIAUP, y a los pocos meses nombran coordinador del editorial a Lorenzo Rocha. Cuando lo conocí, yo dije, él es el que escribió arquitectura crítica, y me dice que acababa de haber escrito y estaba por presentar este libro de comunidad en la obra. A lo cual yo dije, no cabe duda que el mundo es chiquito y que nos teníamos que conocer. Hasta ahí la anécdota, ¿no? Pues me puse muy feliz a leer este libro de comunidad en obra que Lorenzo me puso en mis manos, y es un ensayo, como dijo Gabriela, de 6 capítulos. Perdón.
Disculpe. Es un ensayo de 6 capítulos. Ya les mencionó Sandra: comunidad en obra, la alternativa cooperativa, más que un espacio de la arquitectura ambiciosa, la victoria de la igualdad en el mundo moderno, la ciudad, campo de fuerza, obra común. Son los 6 capítulos. Pero este ensayo pone sobre la mesa el tema de la relación de la arquitectura y la sociedad. Un tema que ha producido innumerable bibliografía a lo largo del siglo XX. Y nada más para rescatar una primera persona que yo recordé que había hablado sobre este tema de arquitectura y sociedad, precisamente me remonté a José Villagrán García, un arquitecto que todos ustedes supongo que sabrán, pero se ha distinguido por la teoría de la arquitectura que impulsó desde estas aulas de la facultad. Y en 1937, José Villagrán decía que la enseñanza de la arquitectura no había podido lograr que los problemas sociales y arquitectónicos de nuestro pueblo, decía en 1937, sean conocidos y estudiados. Es decir, que ponía en la mesa que los problemas sociales y del pueblo, no los problemas de toda la sociedad, sino de todo el pueblo, tenían que ser conocidos por los estudiantes de la facultad. Después, en 1945, este mismo autor, y voy a leer brevemente unas cosas para resaltar algo, dice en un artículo que escribió: hemos heredado el hábito por el cual el arquitecto busca plasmar su personalidad, su gusto en las obras arquitectónicas. Pero estamos ante la coyuntura de modificar el sistema tradicional de hacer arquitectura. Eso lo decía en 45. Para quienes persiguen la llegada irremediable, para quienes presienten, la llegada irremediable del futuro, el cliente de hoy se le presenta transfigurado en la comunidad del mañana. Es decir, un cliente en el mañana va a ser la comunidad. Mañana será evidente que la unidad del sistema de convivencia no es la riqueza ni siquiera de la ciudad o el poblado rural o la región, sino cada uno de los problemas fundamentales nacidos en el momento mismo de la socialización, el mejoramiento y conservación de la vida humana en su totalidad. Problemas humanos más que problemas artísticos. La arquitectura como elemento auxiliar de la vida humana y no como el elemento principal. La arquitectura como elemento auxiliar de la vida humana. Y resalto aquí en este párrafo, hasta aquí las palabras de Villagrán. Resalto en este párrafo la expresión de comunidad, de que el cliente en el futuro de Villagrán sería la comunidad y no el cliente único. Pues el futuro de Villagrán nos alcanzó, ¿sí? Y Lorenzo Rocha nos ubica en este libro en el sentido de la comunidad, en el sentido de la importancia del espacio público para el desarrollo de los intereses de esa comunidad, y la ubicación del arquitecto y del urbanista en la construcción de esos espacios para que propicien el sentido de pertenencia. El presente de Villagrán y el presente de Lorenzo Rocha son muy distintos, 80 años se separan, y esos 80 años dicen mucho. Ahora Lorenzo Rocha nos habla de un mundo neoliberal, global, de la cultura de consumo, no solo la de México, sino en el mundo. Nos pone ejemplos afortunados de cooperación, de participación de arquitectos y comunidades, y el espíritu cooperativista que alguna vez dominó en el mundo. Hasta tratar el tema de los desarrollos inmobiliarios, los arquitectos los arquitectos que participan en ellos, a veces sin ningún cuestionamiento. Se trata ahora Lorenzo nos habla de que estamos en un mundo compartido, ya no nada más de México, sino un mundo donde los problemas de nuestro país son a la vez los problemas en Buenos Aires, en Barcelona, en Montevideo y en muchos lugares de Latinoamérica. Por lo tanto, los problemas se hacen más complejos. Y la mirada no solamente es la mirada ubicada en un país y desde un punto de vista, sino desde una perspectiva global.
Reflexiona, es un libro teórico también, yo también coincido con esto, que es un libro teórico, que explora los conceptos de filósofos contemporáneos como el de Jan Lunacy, de donde toma el concepto de comunidad desobrada. Este concepto de comunidad desobrada, el filósofo lo toma a raíz de la caída del muro de Berlín, ¿sí? Cuando dice que el Estado, cuando nos hace ver que el Estado ya no se va a hacer cargo de las obras sociales, sino estas obras sociales van a quedar en manos de la iniciativa privada, y por lo tanto el sentido de cooperativa y el sentido de comunidad se va perdiendo. Por eso él llama la comunidad desobrada, Nancy, el filósofo francés. Lorenzo y el libro es un llamado a la acción. La comunidad en obra, a diferencia de desobrada. Dice, para él es un libro, es una perspectiva positiva, ya que nos está llamando a recuperar este sentido de comunidad. Es un llamado a recuperar a la arquitectura y el urbanismo como un agente que puede contribuir a la recuperación de la comunidad. Y esta es una gran diferencia de postura. No es el arquitecto quien produce los espacios para que la comunidad se integre, sino que los espacios son propicios para que esta comunidad se haga. ¿Sí? Vale la pena insistir en el tema de arquitectura y sociedad. ¿Sí? Este espíritu que José Villagrán nos dio, con este espíritu crítico, que viene perviviendo en la Facultad de Arquitectura, al menos con el espíritu del autogobierno, que ya mencionaba Isaura, con el espíritu de Oscar Hagerman, ¿verdad? Personas que se meten a las comunidades y que trabajan desde ahí. El de muchos prestadores de servicio social, que como mencionó Isaura, siguen prestando este servicio social en las comunidades, ¿no? Muchas investigaciones del Centro de Investigaciones están también atendiendo al problema de las comunidades, ¿sí? y a participar con ellas en estos laboratorios, ¿no? Hay también ejercicios de estudiantes que van a las comunidades y también las atienden. En final, quiero decirles que es un libro valiente, ¿sí? Es un libro con una postura que nos invita a la acción. Y es un libro que precisamente se atreve a cuestionar, que no haya cuestionamiento y que no haya crítica en la arquitectura, sino que nos invita a pensar en estas posibilidades y alcances de la teoría de la arquitectura o de la reflexión arquitectónica. También iba a citar lo mismo que Sandra, ¿no? Lo último de lo arquitecto sin arquitectura, eso es genial. Se lo leemos para que el último párrafo sea así como el final de una película, que ustedes quieran ver qué pasó para llegar a esa escena. El párrafo, porque también lo había seleccionado, dice, es verdad, uno de los problemas que también deberemos de atender en un futuro próximo, y ahí la coincidencia con Villagrán, ambos hablan de un futuro, y un futuro en el cual debemos participar. Además dice otra vez, debemos atender uno de los problemas que también debemos atender en un futuro próximo, además de la arquitectura sin arquitectos, es sin duda a los arquitectos sin arquitectura. Quizá la solución sea establecer una conexión sólida entre ambos, ya que paradójicamente se ha perdido de un modo continuado esta relación. Pues ahí les dejo para que se interesen en el libro. De verdad es ameno, es interesante, y ese interés precisamente es lo que nos lleva del principio hasta el fin. Muchas gracias por escuchar. Bueno, pues les doy las gracias de nuevo, y esta vez no por formalidad, sino porque escuchar sus palabras y el tiempo que dedicaron a la lectura y a la reflexión sobre este libro, pues es algo que me conmueve en ese sentido. Realmente como parte de una pequeña comunidad que se creó a raíz
este evento, por así decirlo. Porque de hecho, o sea, las comunidades desde mi punto de vista no son sinónimo del medio rural o de aquello que está apartado de las grandes ciudades. O sea, las comunidades también existen en las ciudades superpobladas, a nivel de los vecinos de un condominio, a nivel de los niños que juegan en un parque, a nivel de las madres que van a los columpios a llevar a sus bebés. O sea, todas esas son manifestaciones de la comunidad. Hay una cuestión que estudié tarde, que probablemente si lo hubiera estudiado antes estaría en el libro, y es un texto de Benedict Anderson que se llama Comunidades Imaginadas. Lo que dice Benedict Anderson es que más allá de la aldea, todas las demás comunidades son imaginadas, en el sentido de que lo que nosotros consideramos como nuestra nacionalidad está en nuestra imaginación, porque nosotros no la percibimos. O sea, todos sabemos que somos mexicanos, mexicanas, porque está en nuestro pasaporte o en nuestra identificación, pero en realidad no pertenecemos a una comunidad identificada nacionalmente, porque en el momento en el que viajamos unos kilómetros a otro estado, pues nos encontramos tan extranjeros como un extranjero de China, ¿no? Entonces, bueno, es una recomendación. Bueno, yo ya cubrí ese hueco que tenía cuando escribí el libro acerca de eso, de la comunidad imaginada, y luego por otro lado la connotación social respecto a que lo social es el sinónimo de la carencia de recursos. Lo social no es eso. Son miembros de la sociedad, tanto los millonarios como los indigentes, todos son miembros de la sociedad. Entonces el interés social no es el interés de la carencia de recursos, es el auténtico interés social, que es crucial para la construcción de los espacios sociales. Entonces puede haber la misma salud en una comunidad de millonarios que la que puede haber en una comunidad de gente de bajos recursos, pero también lo contrario, el hecho de tener muchos recursos no garantiza la salud de esa comunidad, ni tampoco, y de manera idealista que algunos colegas manejan, el hecho de ser pobre garantiza también la solidaridad. También hay comunidades pobres muy enfermas y muy violentas y de otros tipos. Así que quiero intentar, tal vez en el libro no hice con suficiente énfasis, diluir esas fronteras que pienso yo que no existen. Ahora, lo que me conmueve, y por lo que estoy muy agradecido, es que sus expresiones, y también la expresión reciente anterior de la doctora Cecilia Martínez Leal, que sucedió hace un par de semanas en otro evento similar, es que cumplen con el objetivo que yo me planteé para hacer este libro, que era animar al debate. O sea, yo no escribo para buscar el consenso. El consenso es el deseo de muchas personas, pero no es mi objetivo. Así que busco situaciones, ideas, conceptos, ejemplos, imágenes que de alguna manera contribuyan no al consenso, sino a la desestabilización de las nociones preconcebidas. Como esto que acabo de intentar hacer también, diciendo que el interés social no es el interés de los poco dinero. Eso es una provocación también. Yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo con eso, y si vamos más lejos, pues espero que aquí no esté ninguno de mis estudiantes de estética, a los cuales los tengo mareados, porque quité la palabra belleza de la definición de estética. Bueno, eso es lo que yo hago para vivir. Entonces, voy a empezar, para no alargarme en un discurso que me desvíe del tema específico de esta reunión, y a responder la primera pregunta, que también aprecio muchísimo que en sus ponencias o reflexiones ustedes expresen ya en ellas dudas, porque para eso es lo que quería hacer este libro, ¿no? Entonces, o sea, me hubiera decepcionado que estuvieran de acuerdo conmigo. Quiere decir que me habría equivocado, pero es un libro radical, es un libro excluyente. O sea, no todo está bien para mí. Estoy señalando lo que me parece que está bien, y automáticamente estoy tomando el riesgo de excluir todo aquello que no sea eso que estoy mencionando. Así que, si soy un pesimista o un optimista, definitivamente soy un pesimista.
porque los pesimistas son optimistas informados. Bueno, ahora, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres en la construcción de los espacios sociales? Pues ha sido el mismo papel que el de los hombres. Entonces, esto me lleva un poco a hablar de la perspectiva de género. La perspectiva de género es casi tan complejo como definir qué es la crítica. Que, por cierto, podría quizá irme por ahí, ya que mencionaste arquitectura crítica, pero prefiero no hacerlo en este momento. Y para mí lo que más me mueve, digamos, dentro de mi postura micropolítica frente al género, no sé si se comprende lo que quiero decir con micropolítica. O sea, micropolítica es la postura que yo tengo, que se manifiesta también en lo que Sandra mencionó acerca de los dos vicios que encuentro en mis colegas, los arquitectos y arquitectas, que uno es lo que llamo el efecto dominó, lo que se justifica como si no lo hago yo, lo hará alguien más, o el efecto alimenticio, que es pues tengo que hacer esto porque alguien tiene que llevar comida a la casa. Esas son posturas, no son posturas micropolíticas, porque mi reacción a eso, que no está en el libro, pero ahora lo quiero aclarar, es que si no lo hago yo, lo hará cualquier otro, pero no lo haré yo. Esa es la micropolítica. Y también respecto a la perspectiva de género, tengo una postura micropolítica y que tiene que ver mucho con la disforia. La disforia es una enfermedad psicológica en la cual el que sufre o la que sufre esa enfermedad tiene dificultades para soportar la carga de la responsabilidad, la carga de lo que sea, ¿no? Se explica más fácilmente en inglés, o sea, es algo así como lo que quiera que sea unbearable, lo que no puedo sostener, lo insostenible. Paul Preciado, que nació con caracteres sexuales femeninos, se percibió siempre a él como un chico. Y el Estado francés nunca pudo reconocer su derecho a ser quien es, porque para la sanidad, el sistema de salud francés, cualquier toma de hormonas o tratamiento de ese tipo es considerado estético, como un tratamiento superfluo. Y entonces la única manera que encontraron sus médicos para que Paul Preciado se pudiera tratar fue declararlo enfermo mental. Y su diagnóstico es que es disfórico, que no puede sostener su situación. Y entonces, debido a esa disforia, pues fue que pudo dejar de ser Beatriz y convertirse en Paul Preciado. Así que mi postura micropolítica sobre el género es similar a la otra postura micropolítica que expliqué antes. No coincido con las nociones preconcebidas de lo incluyente como la repartición de la atención o de los empleos o de lo que sea, normada por una cuota, sino más bien por el contenido de las acciones, por el contenido. Y para mí, bueno, coincido con Paul Preciado en el sentido de su último libro, que se llama Disforia Mundi, donde él dice: el que es disfórico es el mundo, no yo, porque es el mundo el que no tiene un lugar donde yo puedo vivir, porque para que yo viva en este mundo tengo que ser declarado un enfermo mental. La única manera que yo puedo vivir en este mundo siendo yo es si me declaran enfermo. O sea, eso es muy grave. O sea, eso para mí es, desde mi punto de vista personal, bastante más pesado y difícil de resolver
que el problema de género entre femenino y masculino. Pero bueno, cuando yo digo todos, son todos y todas, y todes y demás, ¿no? Porque todos y todas no es todes, es más restrictivo, todos sí es todos. Entonces, bueno, es una postura micropolítica frente a el lenguaje incluyente. Vale, pues nada, ahora sí, admito mi falta de información manifiesta en cuanto a los otros movimientos a favor de las viviendas cooperativas, de la participación popular, de los programas de titulación con comunidades agrícolas y demás, que no conozco a fondo por el poco tiempo que, por supuesto. No es un tratado, es un indicador. No, desde luego no, pero vamos, también vengo a aprender algo yo en esta charla. Y pues bueno, solo quiero resumir esta idea en la lámina que está en una de las primeras páginas del libro, que es lo que conocemos como el diagrama de los círculos de Otero, de Aldo Van Eyck, en el cual está la frase por nosotros y para nosotros. Porque pienso que lo que hacemos como arquitectos, arquitectas, diseñadores industriales, arquitectos de paisaje y urbanistas, está hecho por nosotros, para nosotros. Y el hecho de que mucha gente no cuente con los estudios para desempeñar esas labores, como pueden ser tejedoras o las moledoras de maíz de Chiapas, etcétera, no quiere decir que no pueden participar en las decisiones que implican en la construcción de sus propios espacios. Así que pues, es por nosotros y es para nosotros. Bueno, aquí lo dejo porque quisiera pedirles a ustedes que participen también, si también las colegas que están en la mesa quieren continuar la discusión, porque para eso es el libro, para que haya un debate productivo para nosotros. Es una reflexión y en parte una pregunta. He tenido la fortuna de conocer a Lorenzo desde que estaba estudiando y leí su libro de arquitectura crítica y espero pronto leer este. Y una cosa que he notado en Lorenzo y gente que ha trabajado con Lorenzo o con la que ha trabajado Lorenzo, en este caso particular, José Antonio Aldrete, es el anclaje tan profundo que tienen a la cultura. Ellos no hacen arquitectura, sino anteponen la cultura. Esa es mi visión y quisiera preguntar si es así o es mi imaginación. Bueno, en mi caso, no sé, José Antonio Aldrete es un caso totalmente aparte y no puedo responder por él, pero al igual que tú, considero que ha sido uno de mis maestros. Alejandro Solano fue mi profesor de estructuras, también fue sinodal de mi tesis de licenciatura y hemos además trabajado en 3 o 4 proyectos de construcción, ¿no? Y a José Antonio Aldrete lo conocí también más o menos en aquella época, apenas en mis últimos años como estudiante. Les digo, pienso que es un caso aparte. Nunca me había planteado la cuestión de que si la arquitectura la abordo separada o nada con la cultura, porque me parece que no se puede separar, porque incluso aunque uno no lo haga explícito, escribiendo, discutiendo, lo que sea, todas las acciones humanas forman parte de la cultura. No sé si de la cultura, de la alta cultura o de la cultura popular, pero sí ciertamente de la cultura, ¿no? Y de hecho, bueno, tu pregunta me remite directamente a la definición de arquitectura crítica. Han de saber que yo no
inventé ese término, pensé que lo había inventado, pero la labor de un investigador o de una investigadora es justamente investigar para darse cuenta que no inventa las cosas, para entonces darle el crédito que corresponde a quien lo haya inventado y entonces decir yo a eso voy a añadir otra cosa, mi opinión. O sea, la ignorancia sería pensar que uno inventa esas cosas, ¿no? Así es, entonces la arquitectura crítica, según Michael Hayes, es aquella que se resiste a los valores autoafirmativos de la cultura dominante sin ser reducida a una estructura puramente formal y dislocada del tiempo y lugar donde se localiza. Me la sé de memoria porque se la repito a mis estudiantes todo el tiempo. Es una definición muy compleja en sí mismo en la formulación de la definición, pero evidentemente comienza con la palabra, con la frase frente a la cultura. Y entonces quien hace arquitectura crítica es quien la hace consciente de la resistencia que ésta opone a los valores de la cultura dominante. Así que eso sí, en eso sí creo, o sea, yo sí creo que la arquitectura que yo hago es arquitectura crítica o pretende ser arquitectura crítica. Alguien más lo juzgará, probablemente no yo, pero esa es la intención que tengo. Flota aquí como un miedo a expresar algo porque como que todos tenemos en la cabeza las ideas, pero pues nada, no he visto el libro, no puedo decir nada al respecto sobre la presentación. Me parece muy interesante lo que plantearon tanto Sandra como Isaura y Lourdes, y la pregunta sería esa, ¿no? En el título del libro que hizo referencia a Lourdes y que Alejandro ahora comentó, arquitectura crítica, en este caso el título, ¿puedes decir algo al respecto? Sí, por supuesto. A ver, el título Comunidad en Obra es un grandísimo atrevimiento de mi parte, casi tan fuerte como quitarle la palabra belleza a la definición de estética. No es una decisión inocente, o sea, es una provocación. En primer lugar, porque me estoy atreviendo a contradecir a Jean-Luc Nancy. O sea, no lo puedo contradecir si no conozco a fondo su trabajo, evidentemente, y lo puedo contextualizar también. Y en segundo lugar, también es una reacción frente a la postura de Giorgio Agamben en otro libro que se llama La comunidad que viene, donde él habla de la comunidad contemporánea como una comunidad cual sea, una comunidad cualquiera. Es una especie de postura pragmática nihilista, en el sentido de que coincide con Nancy en que la comunidad en sentido estricto se convirtió en un concepto inoperante después de la caída del comunismo, precisamente porque aunque siga existiendo comunidad, la obra de la comunidad se convierte en la realización de los intereses privados, que es como operamos ahora. O sea, podemos estar en comunidad, pero estamos en comunidad por nuestros intereses privados, por conseguir lo que cada uno de nosotros quiere, mientras que en el comunismo eso era distinto, porque la obra del comunismo no era la obra particular, sino la obra común. Entonces, todas las acciones particulares estaban dirigidas a la obra común del Estado. Entonces, no estoy de acuerdo con Nancy en lo inoperante de la comunidad, en términos distintos a los términos de la producción del espacio, digamos, la producción social del espacio, como, digamos, lo que se puede equiparar la producción del espacio social con los medios de producción del capitalismo, o sea, desde ese punto de vista. Y tampoco de acuerdo con Giorgio Agamben en que la comunidad contemporánea es una comunidad genérica, porque la comunidad contemporánea tiene una identidad. Entonces yo hice ese gran atrevimiento
y estoy contradiciendo y diciendo que la comunidad está en obra, y por eso la conclusión o el último apartado del libro se llama obra común, porque si yo digo que la comunidad tiene obra, luego tengo que decir cuál es la obra de esa comunidad, cuál es la obra común. Y la obra común de la comunidad es la comunidad misma. Mi editora, Fernanda Febres Cordero, que fue durísima conmigo, o sea, de hecho le estoy muy agradecido, los agradecimientos se ofendía porque le llamaba yo la defensora del lector, contribuyó a que yo cambiara muchas ideas del libro y demás, porque decía esto no está correctamente explicado. Bueno, pues una editora de verdad, una editora muy profesional. Precisamente me criticó, digamos, este razonamiento, y entonces llamó la atención en la necesidad de un subtítulo. Ni en mi libro pasado ni en mi idea hacía falta tener un subtítulo, pero los editores, en el caso de la arquitectura crítica, que fue Pedro Serrano, pues me llamaron a ser un poco más preciso, y por eso en el libro de hace 4 años, Arquitectura Crítica, el subtítulo es Proyectos con espíritu inconformista. En este caso decidí llamarle, además de comunidad de obra, la construcción de los espacios sociales, como una redundancia de la provocación, porque considero que es muy distinto la idea de que la comunidad es capaz de construir sus espacios a la noción marxista de que la producción del espacio es una producción social basada o equiparable a los medios de producción del capitalismo. Entonces hay unos matices y sutilezas en esas dos frases que, digamos, no pretendo explicarle a cada lector o lectora que tenga el libro en sus manos, pero que de entrada sí pienso que funcionan para transmitir el hecho de que no es un libro que esté buscando el consenso. Sí, quizá un poco Lorenzo acaba de darnos como el spoiler máximo del libro, ¿no? Porque creo que al final como lo valioso sería como a lo largo de los capítulos nos va diciendo la comunidad es esto, no, la comunidad es esto también, no, la comunidad podría ser, o cómo se diferencia de sociedad, cómo se diferencia de tal, y al final quizá llegamos a una especie de definición, pero creo que nos va a tener al lector lo tiene todo el tiempo como en duda, ya sé que es la comunidad, y la verdad es que está en construcción todo el tiempo, ¿no? No sé si tengas algún otro comentario, Lorenzo, si alguien más se va a animar. Pues si alguien hace uno, yo prefiero, pero también se dan por allá, ya quedó. Nada más, realmente solamente pues permanecer abierto para que en el futuro, si cualquiera de ustedes quiere seguir debatiendo frente a esto, o lo quiere hacer también de manera no personal, sino en los blogs o en las redes sociales, que quieran manifestar su postura frente a las ideas que yo estoy planteando, me haría muy feliz, porque para eso hice este libro. No lo hice para que me aplaudieran, sino lo hice para que animara al debate, para que estimular el pensamiento de mis colegas. Sí pienso que los arquitectos en México, lo pienso desde hace muchos años con el libro anterior que hice, estamos algo acomodados, digamos, a una cierta zona de confort que hemos conseguido mediante nuestra poco espíritu crítico, mediante nuestra poca capacidad de decir que no. O sea, tenemos mucha capacidad para quejarnos de las cosas que no nos gustan de la sociedad en la que vivimos, pero tenemos muy poca capacidad para negarnos a participar en ellas. Entonces, esa es una provocación que voy a mantener abierta. Varios de mis amigos ya se han ofendido por ello, porque lo han interpretado como una acusación a sus prácticas, pero pues también es una acusación, de hecho, a muchas de esas prácticas que creo yo carecen de un sentido micropolítico. Entonces cierro diciendo eso. Cualquiera lo haría, pero yo no.
Muchísimas gracias a todos por su presencia. Quisiera agradecer otra vez a los presentes, al director por acompañarnos y por supuesto que al autor y a las compañeras en la mesa. Y también quisiera no dejar de agradecerle a la editorial que muy amablemente ha donado un par de volúmenes de este título y otros tantos a la biblioteca, así que pronto los encontrarán en nuestro acervo. Muchas gracias.